Oli Bella, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía del ojo aplicada en el maquillaje. Así que empecemos. Miren, este tema es muy sencillo, pero es importante para que nosotros sepamos cómo dirigirnos a esa parte específica del ojo y así cuando nosotros nos maquillemos o estemos maquillando a alguien más, sepamos cómo referirnos a esa zona y también para saber cómo es que la vamos a maquillar. Entonces, como les repito, es un tema muy sencillo. Básicamente tenemos lo que es el hueso de la ceja. Cuando nosotros decimos el hueso de la ceja, básicamente nos referimos a esa zona en donde la ceja empieza o como ustedes lo quieran ver, donde la ceja termina, pero básicamente es esta zona de aquí. Luego pasamos a lo que es el párpado inmóvil, que básicamente es esta zona del ojo. Y luego continuamos con lo que es la cuenca. La cuenca es la parte que se hunde aquí del ojo. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Es porque lo vamos a tocar, es una zona, o sea, súper pequeña. Básicamente nos vamos a referir a esto. Y luego tenemos el párpado móvil, que es este que es el que nos permite cerrar o abrir el ojo. Por eso es que lo llamamos eh, el párpado móvil. Luego tenemos lo que es la línea de las pestañas superiores y tenemos lo que es la línea de agua. Además de la línea de agua tenemos lo que es la línea de pestañas inferiores. También algo que se me pasó es que a esta zona del párpado a veces también se le refiere como la zona V, porque básicamente es como que una V inclinada la que formamos a la hora de aplicar el maquillaje. Y también tenemos la zona de el lagrimal. Ahora bien, como pueden ver, yo ya me hice las cejas y también tengo aplicada un primer para sombras. ¿Cuál es la diferencia de aplicar un corrector y aplicar un primer para sombras? Miren, lo inicial es que el corrector lo vamos a tener que sellar porque como recuerden que ese está diseñado para aplicarlo aquí en las ojeras, entonces básicamente también en su composición a veces humecta, entonces nosotros lo vamos a tener que sellar y básicamente el primer para sombras no se sella, básicamente él se cierra, perdón, se sella, como que se seca, pues se sella solo y lo que nos deja es una textura lista para nosotros aplicar sombras. Y como si se fijan es un poquito clarito, lo que ayuda a que cuando nosotros vamos a aplicar sombras también el color quede más vivo. Entonces vamos a empezar. Este video yo lo voy a subir justo después del video de colorimetría y si no lo han visto en esta parte pausen y se van a ver el otro porque ahí es que van a entender por qué vamos a utilizar esta combinación de tonalidades y que básicamente vamos a utilizar una combinación tetrádica en la cual nosotros vamos a utilizar colores opuestos o que cuando nosotros formemos un cuadro dentro del círculo cromático nos va a dar estos cuatro colores. Entonces yo he decidido utilizar los colores azul, naranja, violeta y amarillo. Entonces miren, yo les puedo hacer una combinación de tonos más suave, más, o sea, que no sea tan colorida como la que voy a hacer el día de hoy, pero lo voy a hacer con esas tonalidades súper fuertes para que ustedes sepan cómo es la combinación de colores y también cómo se ven los colores ya difuminados. Para ello voy a estar utilizando esta paleta de Spectrum que como lo pueden ver es bastante colorida. Entonces como les repito nos va a ayudar
más que a que ustedes como que repitan esta combinación, a que ustedes vayan viendo en qué zona va cada color y cómo se difumina y va aplicada en cada parte del ojo. Entonces, comencemos con el maquillaje. Ahora bien, voy a utilizar un tono de transición. Tono de transición le llamamos a ese tono que nos va a ayudar a aplicar el siguiente tono que va a ir en la cuenca. Pero este tono de transición normalmente se pone en el párpado inmóvil. Entonces vamos nosotros a tomar el color amarillo y ese color amarillo vamos a quitar el exceso. Entonces nosotros lo vamos a aplicar en el párpado inmóvil. Aquí nosotros vamos a ir a toquecitos. Recuerden que toquecitos es para depositar el color y círculos es para difuminarlo, pero no puedo empezar yo a difuminar porque pues no tengo ningún color aquí. Entonces lo que voy a hacer es a depositar el color a toquecitos. Y miren, en lo que me estoy aplicando este color, les quiero comentar lo importante que es saber hacerse las cejas. Por ejemplo, si ustedes ya se fijaron en este video, en la colita de la ceja traté de hacérmela un poco más arriba con el objetivo de yo poderme aplicar más sombras y también que pues lo importante de este video, que es mostrarles cómo maquillarlo, pues logre su cometido. Ahora bien, bella, como puedes observar, yo ya me apliqué lo que es el tono de transición, que en este caso para mí va a ser el amarillo. El de ustedes va a ser de acuerdo a la combinación de colores que ustedes han optado. Entonces aquí tenemos dos opciones. Si ustedes en la sombra de transición que se aplicaron es bastante pigmentada, pueden cambiar de brocha por una que las cerdas sean un poquito más abiertas, o sea que les ayuden a difuminar ese tono. Pero si no están pigmentada, pues pueden seguir utilizando la misma. En este caso yo voy a pasar a limpiarla un poquito y voy a seguir ahora sí a difuminar. Para difuminar nosotros ya aplicamos el color, entonces lo que yo voy a hacer es pasar a crear círculos con mi brocha a manera de que ese color se vaya difuminando y esos círculos van a correr hacia arriba, que como yo les dije, que en mi caso a mí me gusta que el ojo se me vea muy almendrado, muy elongado, muy esta forma hacia arriba. Entonces a mí eso es lo que me gusta hacer. Entonces aquí yo voy haciendo círculos. Los círculos que yo voy creando no tienen que tocar lo que es el hueso de la ceja. Si ustedes se fijan, yo esta sombra no la llevé hasta arriba, sino que ese espacio que yo dejé es la zona que yo debo difuminar, y el color lo llevé hasta la parte interna de mi párpado. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer círculos, 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 círculos e ir difuminando esta zona de el ojo. Muchas personas piensan que las brochas grandes funcionan, que son las mejores, pero fíjense que cuando ustedes ya empiezan a maquillar se dan cuenta que esas brochas pequeñas a veces es mejor porque les ayudan a detallar lo que es el maquillaje. Por ejemplo, aquí yo si estuviera perdiendo color, lo que debería hacer es mejor agarrar una brocha más pequeña y con esa ir difuminando para que yo tampoco no llegue al hueso de la ceja y no se vaya a ver una sola plasta de maquillaje. Entonces, como pueden ver, este es
es un trabajo, es estar moviendo círculos y círculos y círculos. Y para que ustedes vean la diferencia de cómo se ve una sombra difuminada y otra no, aquí pueden verla. Miren, aquí básicamente solo está la sombra amarilla depositada, mientras que aquí nosotros podemos ver que ya hay un degradado de la sombra, que es lo que nosotros llamamos difuminado o difuminar, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos logrando. Ya tenemos el tono de transición aplicado, entonces yo voy a empezar a crear mi profundidad. Para crear la profundidad voy a estar utilizando este tono naranja. El tipo de ojo que yo tengo es encapotado, mi tipo de párpado. ¿Qué significa encapotado? Es que a mí el párpado inmóvil cae encima de la cuenca y lo que hace es esconderla. Entonces básicamente para que a mí se me logre ver un maquillaje bastante presentable, lo que yo debo hacer es maquillarme el ojo, maquillarme el párpado con el ojo abierto. Así yo me fijo que ese tono sí se va a ver cuando yo tenga el ojo abierto, porque si yo lo cierro, si yo me maquillo así con el ojo cerrado y luego se baja, ese color se me esconde en esta zona que es el párpado caído o párpado encapotado. Entonces, pues si ustedes no tienen ese problema, básicamente se pueden maquillar el ojo con el ojo cerrado o con el ojo abierto. En mi caso, como les repito, tiene que ser con el ojo abierto. Entonces, voy a venir yo y tengo que depositar primero el color. Tengo que depositar primero el color. Ya apliqué yo mi tono naranja y ahora lo que voy a hacer es que ese tono de profundidad lo voy a difuminar con mi tono de transición, que fue el tono amarillo que yo apliqué en la parte de arriba. Y a veces el tono de transición se pierde porque es muy clarito, como por ejemplo lo fue este amarillo que yo apliqué. Si pasa eso, pues nada más podemos pasar a retocar. Si su sombra es muy pigmentada, utilicen la brocha que ya utilizaron para utilizar el tono de transición. Entonces nada más pasen el mismo, pero si su sombra no es tan pigmentada, sí van a tener que tomar un poquito más de producto y lo mismo lo aplico y luego lo difumino. Aquí básicamente yo ya lo hice y me voy a acercar un poquito, y cuando nosotros sabemos que está difuminado es que no se ve ningún corte entre el naranja y el amarillo. Entonces yo ya apliqué mi tono de transición y también mi tono de profundidad. Y como pueden ver, aquí ya no se nota tanto la división porque hemos estado difuminando los tonos y también hemos respetado lo que es el hueso de la ceja, que es esta parte. No hemos llegado hasta ahí y el maquillaje se ve bastante difuminado. Fíjense que esta tonalidad que yo tengo no es tan fuerte aplicándola por sí sola. Lo que voy a hacer es que me voy a estar apoyando de me voy a estar aplicando esta tonalidad azul en lo que es el párpado inmóvil para que me ayude a que este tono de sombra se vea más vivo. Voy a empezar a aplicar esta pintura de color azul a toquecitos, y como les repito, esto va a ayudar a que mi sombra se vea más pigmentada.
Bueno, entonces luego creé un cut crease. Había dicho que iba a ser un semi cut crease que iba a llegar a la mitad, pero al final me decidí por hacerlo completo. Dicho, a mí la verdad no me gusta aplicar lápiz en la parte, en la línea de agua inferior. Se ve más chiquito el ojo. Entonces lo que voy a estar aplicando es nada más este lápiz. Yo sé que no es púrpura, pero básicamente es solo para que el tono morado eh, se adhiera mejor. Y no voy a utilizar el tono morado en toda la línea de pestañas inferiores, sino que solo lo voy a utilizar aquí de medios hacia afuera. La colorimetría nos dice también que, por ejemplo, el rubor y el labial también tienen que ir un poco de acuerdo con lo que nos hemos puesto en los ojos. Eso no quiere decir de que, por ejemplo, si yo me he puesto este azul aquí, me voy a poner un labial azul. No quiere decir eso, sino de que unos tonos que vayan más con este maquillaje. Entonces, si se fijan, yo el color más cercano que yo puedo utilizar en las mejillas es un como naranja, porque pues es el color que llevo aquí. Entonces lo que voy a hacer, no tengo un blush que sea como peach, como un poquito más naranjoso. Lo que voy a hacer es que voy a mezclar este naranja con un poquito de este rosa para crear un rubor que sí vaya de acuerdo con lo que es el maquillaje, porque si yo me pongo un rubor muy rosa no se va a ver tan bien. Entonces estos tonos me ayudan a mí a crear un tono que va a ir, que se va a ver mejor con lo que son las sombras. Y este es el look final con la combinación tetrádica, utilizando 4 tonos, los cuales fueron amarillo, naranja, azul y morado. Y este es el resultado. Siempre tenemos que ver que el labial y el rubor vayan de acuerdo con los tonos que hemos utilizado. Y en el caso del labial estuve optando por este tono más nude, este tono más piel. Y también algo que es importante recordar es que a la hora de nosotros utilizar tonos para maquillarnos los ojos, siempre tiene que resaltar uno en un 80% y los otros tienen que dar sus toques en 10% por ahí, porque tenemos que enfocarnos en un color central y los otros nada más van a ser colores secundarios que van a ayudar a resaltar a ese color. Y eso es todo por el video de hoy. Yo les mando un besito. Si tienen dudas los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.